Ahí se grabó. Bien, continuando, sí, por suerte lo que estábamos viendo es el repaso de la clase pasada. Bien, entonces vimos la regla del trapecio, vimos ahora sí, la regla de Simpson es, consideramos tres puntos, los dos extremos y el punto medio, sí, y hacemos polinomio de Lagrange de grado 2 y ahí obtenemos la regla de cuadratura, esta que está acá, que es una combinación lineal de el x0, el punto medio y el b. ¿Sí? Y esto tiene orden de exactitud de orden 3, o sea, tenemos que para polinomio de grado 1, 0, grado 1, grado 2 y grado 3, ¿sí? Esta ecuación es exacta. ¿Sí? Y por último, habíamos visto las reglas de cuadraturas compuestas. ¿Qué es lo que significa esto, regla de cuadraturas compuestas? Es que dividíamos el intervalo, el dominio, ¿sí? En varios subintervalitos y en cada subintervalito aplicábamos una de las reglas de cuadratura, ¿sí? Entonces, pudimos ver que, por ejemplo, la regla de cuadratura de Simpson, ¿sí? Compuesta, estaba dada por esta formulita, ¿sí? Que tenemos aquí. Y la regla de trapecio compuesta está dada por esta otra formulita que tenemos aquí, ¿sí? Lo vimos, lo resolvimos y lo demostramos, ¿sí? Bien, entonces, hoy vamos a continuar con, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de aplicación de estas ideas, ¿sí? Y vamos a continuar con los temas que estamos desarrollando, ¿sí? Viendo, porque acá solamente, cuando hacemos las cuadraturas, ya definimos cuáles son los puntos, que generalmente van a ser los extremos y algún punto intermedio. Por ejemplo, en la de Simpson tomamos el punto medio, ¿sí? Pero podríamos elegir otros puntos que la regla de cuadratura sea aún más exacta para ponernos de un poquito más grandes, ¿sí? Que lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Pero primero vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿qué dice acá el ejemplo? Se desea aproximar la integral entre 0 y pi del seno de x, con un error menor o igual a 5 dígitos decimales, ¿sí? Entonces, el valor exacto, sabemos cuál es el valor exacto de esto, por suerte lo podemos calcular, que sabemos que es 2, ¿sí? Entonces, si usamos la regla de cuadratura del trapecio, ¿sí? El error es este, ¿sí? Lo vimos, lo teníamos ahí. Bien, entonces, eso, ¿sí? B menos A es pi y H también es pi sobre n, ¿sí? Porque no sé cuánto lo voy a dividir el intervalo. Entonces, por eso aparece pi al cubo, porque es un pi es de b menos a y los otros dos pi son de h sobre h al cuadrado, ¿sí? Y acá me aparece el n al cuadrado dividiendo de el h, ¿sí? Entonces me queda esto. Y por último, ¿sí? Acá se me fue de la línea. Me queda, o sea, el seno lo puedo acotar por 1, ¿sí? Y como vemos, ¿sí? Esto, despejando el n, me queda que el n es mayor o igual que 360 iteraciones, ¿sí? Pero si tomamos Simpson, ¿sí? Hacemos el mismo procedimiento
y nos da que el n es igual a 18 iteraciones. Créanme, acá se me fue, ¿sí? Pero acá tenemos 360 y acá tenemos 18. O sea, nos va a convenir Simpson, de una, ¿sí? Bien, muy bien. Entonces, como le decía, la estimación está basada en valores igualmente espaciados de la función, ¿sí? Que nosotros definimos, ¿sí? Necesita, por ejemplo, para el trapecio necesitamos los puntos extremos, ¿sí? Y tenemos este tipo, fíjense que acá estamos cometiendo este error, ¿sí? Acá nos estamos pasando y acá tenemos, en una parte nos pasamos y en otra nos falta, ¿sí? Y lo que podemos hacer es, ¿sí? Por ejemplo, a la misma función, en vez de calcularla, como le decía, en los puntos extremos, elegimos otros puntos. Y ya el error no es tanto, ¿sí? Fíjense que acá, en vez de elegir el A y el B que teníamos al principio, elegimos un X1 y un X2, de manera que ya el error no es tanto, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿sí? Y acá también lo mismo, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a tratar de encontrar esos puntos, ¿sí? Donde la regla de cuadraturas se aproxima mucho mejor, ¿sí? Tanto acá está el ejemplo del trapecio, ¿sí? Pero tanto la de trapecio como la de Simpson, ¿sí? Bien. Y de esta forma se obtiene una mejor estimación de la integral, ¿sí? Entonces, esta regla recibe el nombre de cuadratura gaussiana, ¿sí? Y lo que aplica son estrategias para obtener una aproximación más precisa de la integral, como decíamos, ¿sí? Y el objetivo es encontrar, ¿sí? Los nodos x1 y xn pertenecientes al intervalo AB y coeficientes C1 y Cn, de manera que la fórmula nos quede de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿sí? De acá tenemos, ¿sí? Que el polinomio tiene que ser, exacta para polinomio de mayor grado posible, ¿sí? Entonces, lo que Gauss demostró, como dice acá, es que escogiendo nodos de manera especial era posible mejorar la exactitud de la integral numérica, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que sea Q, un polinomio de grado n más 1, al que pase esto, ¿sí? Que x a la k por q, ¿sí? La integral es igual a 0, ¿sí? Y sean x0, x1 y xn las raíces de q, entonces la fórmula de cuadratura, ¿sí? De esa forma, o sea, la combinación lineal, ¿sí? De las imágenes de las raíces del polinomio q es la regla de cuadratura, ¿sí? Y lo CI es justamente el polinomio de Lagrange formado por las raíces del polinomio q, ¿sí? Son las raíces del polinomio q. Muy bien, entonces nosotros tenemos, ¿sí? Un polinomio, una seguilla de polinomios que satisfacen esto, ¿sí? Que son los polinomios de Legendre, que vimos en mínimos cuadrados, ¿sí? ¿Sí? Y con estas propiedades vemos que
los polinomios de esta regla de cuadratura son exactas para el polinomio de grado 2n-1, ¿sí? Que es razonable, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cómo obtenemos, ¿sí? Para el n igual a 2, cómo obtenemos esta regla de cuadratura, ¿sí? O sea, cuando q, ¿sí? Es de grado 3. Perdón, cuando q es de grado 2, vamos a hacer, ¿sí? O sea, n igual a 1. Bien, entonces queremos encontrar, ¿sí? Determinar los C1, C2, X1, X2, tal que hace esto, ¿sí? Y el polinomio sea exacto para polinomio de grado 2, o sea, grado 3, que es 2 por 2 menos 1, ¿sí? Acá, perdónenme, en el teorema vamos a hacer, esto no está, es sean x1 y xn las raíces de q, ¿sí? Porque si no, acá en la formulita no me parece, ¿sí? ¿Está bien? Y acá el grado tiene que ser n, no n más 1. Lo voy a corregir para que tengan las filminas, ¿sí? Bien, entonces, vamos a arrancar. Para polinomio de grado 0, ¿sí? Consideramos el polinomio 1, ¿sí? Y tenemos que la integral entre menos 1 y 1 es igual a 2, ¿sí? Y entonces, esto, en la regla de cuadratura, tendría que ser C1 por 1 más C2 por 1. De lo cual obtenemos la fórmula, ¿sí? C1 más C2 igual a 2. Para polinomio de grado 1 también tiene que ser exacta, ¿sí? Si consideramos el polinomio P de x igual a x, y si integramos, eso nos da 0, ¿sí? Y ahí obtenemos la ecuación, ¿sí? De la regla de cuadratura, que es C1 por x1 más C2 por x2 igual a 0, entonces me queda C1 por x1 más C2 por x2. Para polinomio de grado 2, ¿sí? Tenemos x al cuadrado, y bueno, la integral de x al cuadrado nos da 2/3, ¿sí? Y acá tenemos las ecuaciones C1 por x1 al cuadrado más C2 por x2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, C1 por x1 al cuadrado más C2 por x2 al cuadrado tiene que ser igual a 2/3. Y por último, para polinomio de grado 3, ¿sí? Tomamos el x al cubo, ¿sí? Y eso nos da 0, y nos queda estas ecuaciones. O sea, tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿sí? Y podríamos poder resolverlo, ¿sí? Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, de la ecuación 1, podemos ver que no pueden ser mutuamente nulos, ¿sí? Fíjense que si los dados fueran nulos, acá nos daría que estos son ceros, ¿sí? Pero puede pasar que uno de los dos sea 0, ¿sí? Entonces vamos a analizar si C1 sea 0, a ver si obtenemos algo. Si C1 es 0, tenemos que C2 es igual a 2, ¿sí? De la ecuación 1. Y entonces, de la ecuación 2, tendremos que x2 tiene que ser igual a 0. Vamos a verlo, ¿sí? Entonces, acá tenemos que si C1 es igual a 0, C2 tiene que ser igual a 2. ¿Sí? Y para que esta ecuación, la 2, me dé 0, tendrías que ser el x2 tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y seguramente vamos a encontrar un absurdo acá, ¿sí? Porque si C1 es igual a 0, C2 es igual a 0, no, perdón, si C1 es igual a 0 y x2 es igual a 0, todo esto me da 0. Y acá no nos daría la tercera ecuación, ¿sí?
Entonces, por 3, absurdo, ¿sí? Entonces, no puede ser, ¿sí? Lo mismo puedo hacer al revés. Si C2 es igual a 0 y voy a tener el mismo resultado, ¿sí? Voy a tener un absurdo en 3, ¿sí? Entonces, ninguno de los dos puede ser 0. O sea, entre los dos juntos no pueden ser 0 y tampoco por separado, ¿sí? Ahora vamos a ver lo mismo, a ver qué pasa con los x. Si x1 es igual a 0, entonces por 2 tengo que x2 también es 0, ¿sí? Por 2 tengo que, si x1 es igual a 0, ¿sí? Y yo sé que el c2 tiene que ser distinto a 0, entonces el x2 acá tiene que ser igual a 0, ¿sí? Y de vuelta, en el 3 tenemos un absurdo, ¿sí? Entonces, sabemos que C1, C2, X1 y X2 son distintos de 0, sí o sí, ¿sí? Entonces, de ahí podemos, ¿sí? Ir a operar, ¿sí? Entonces, de 2 y 4, vamos a ver 2 y 4, esto lo hice mal, pero bueno, de 2 y 4, ¿sí? Acá podemos poner que de 2, puedo poner que C1 por X1 es igual a menos C2 por X2 y reemplazarlo aquí, ¿sí? Bien, y ahí tenemos una ecuación, ¿sí? Y podemos simplificar, y entonces de esa ecuación vamos a llegar a obtener que el valor absoluto de x1 tiene que ser igual al valor absoluto de x2, ¿sí? Entonces hay dos posibles soluciones, que el x1 es igual a x2 o el x1 es igual a menos x2, ¿sí? De lo cual, ¿sí? Si yo tomo x1 es igual a x2, por el 2 es un absurdo, ¿sí? Me queda que justamente el x1 es igual a 0 y es un absurdo. Entonces, la ecuación que nos queda es esta que tenemos acá, que x1 tiene que ser igual a menos x2, ¿sí? Entonces, si aplicamos en si aplicamos en 3, tendremos que, o sea, si x1 es igual a menos x2 al elevado al cuadrado, me queda lo mismo, ¿sí? Entonces me quedaría c1 más c2, todo eso multiplicado por x1 al cuadrado, ¿sí? Que esto es igual a 2 tercios, ¿sí? Y sabemos que por la ecuación 1 tenemos que c1 más c2 es igual a 2, ¿sí? Entonces esto lo puedo poner como 2 por x1 al cuadrado, es igual a 2 tercios, entonces paso el 2 que está multiplicando, lo paso dividiendo y me queda que el x1 al cuadrado es igual a 1 tercio, ¿sí? Entonces de acá tenemos que el x1 es igual a raíz de 3 sobre 3 y bueno, el x2 va a ser el menos raíz de 3 sobre 3, ¿sí? Y con esta ecuación, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Cuando tenemos esto, aplicamos en la segunda ecuación, ¿sí? Y nos da que C1 tiene que ser igual a C2, que tiene que ser igual a 1, ¿sí? Bien, entonces, de acá tenemos las ecuaciones, tenemos que x1 es igual a raíz de 3 sobre 3, x2 es igual a menos raíz de 3 sobre 3, o al revés, ¿sí? Puedo decirle que x1 es menos raíz de 3 sobre 3 y x2 es raíz de 3 sobre 3, y que C1 y C2 son iguales a 1, ¿sí?
Entonces, de acá, tenemos dos raíces. Entonces, el polinomio de Legendre tiene que ser de grado 2. ¿Sí? Y el polinomio de Legendre de grado 2 es justamente x al cuadrado, o sea, perdón, el polinomio, como tengo dos raíces, el polinomio Q tiene que ser de grado 2. ¿Sí? Y vemos que para que tenga esas dos raíces, el polinomio tiene que tener de esta forma, que justamente es el polinomio de Legendre, ¿sí? De grado 2. ¿Sí? Entonces, lo que por eso se llama cuadratura de Gauss-Legendre, ¿sí? Porque Gauss demostró ese teorema, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y obtuvo que justamente los polinomios Q, ¿sí? Van a ser los polinomios de Legendre, ¿sí? Bien, entonces la regla de cuadratura, ¿sí? Es igual a esto, ¿sí? O sea, la integral entre menos 1 y 1 de f de x, diferencial de x, va a ser igual a la imagen de raíz de 3 menos raíz de 3 sobre 3, más la imagen de raíz de 3 sobre 3, ¿sí? O sea, y fíjense que esto es muy parecido a lo que teníamos en la regla de trapecio, ¿sí? Pero acá el orden de precisión es 3, ¿sí? Que en la regla de trapecio teníamos precisión 1, ¿sí? O sea, elevamos el orden de precisión un poquito más, ¿sí? O sea, el doble, un poquito más que el doble. ¿Se entiende? Bien, entonces, ¿sí? Y una observación de esto, ¿sí? Que lo que probó Gauss, ¿sí? Que la integral, ¿sí? Yo la tengo que definir entre menos 1 y 1, ¿sí? O sea, fíjense, vamos arriba, teorema de Gauss, acá, ¿sí? Perdón, acá no lo escribí yo, lo escribí mal yo. Esto es la integral entre menos 1 y 1, ¿sí? O sea, siempre voy a hacer la integral entre menos 1 y 1. Bien, entonces vamos a ver el teorema ¿sí? Que si suponemos que x1 y xn son las raíces del polinomio de Legendre, ¿sí? De grado n, y que para cada i desde 1 hasta n, los SUI están dados de esa forma, ¿sí? Y sea P cualquier polinomio de grado 2 por n menos 1, entonces, ¿sí? La integral entre menos 1 y 1 de P de x diferencial de x, ¿sí? Va a ser la combinación lineal de las imágenes de los xy, ¿sí? Entonces acá estamos diciendo que la cuadratura gaussiana es exacta para esos polinomios, ¿sí? Entonces, fíjense que acá P de n es el polinomio de grado n de Legendre y P es un polinomio de grado menor o igual que 2 por n menos 1, ¿sí? Cualquiera. Bueno, vamos a ver esta demostración, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a suponer es que el grado de P es menor o igual que n menos 1, ¿sí? Entonces, si reescribimos a P de x, ¿sí? Como un polinomio de Lagrange de grado n menos 1, con los nodos en las raíces del polinomio de Legendre, ¿sí? O sea, vamos a poner que
ponemos el P de X, ¿sí? Como, lo armamos como un polinomio interpolante que interpole en los nodos, los X, que voy a tomar, donde lo voy a interpolar, son las raíces del P de N, ¿sí? O sea, tengo N nodos, ¿sí? Porque las raíces son N, entonces el polinomio va a ser el P de X, tiene que ser de grado N-1. Entonces, la representación de P de X es exacta, ¿sí? Entonces, porque la derivada es de orden n es 0. Bien, entonces lo que tenemos que, ¿sí? Por lo tanto, la integral entre menos 1 y 1, ¿sí? Va a ser igual a la integral entre menos 1 y 1, ¿sí? Y al polinomio P de X lo voy a escribir como esta forma, ¿sí? Que va a ser justamente la forma de Lagrange de ese polinomio. Bien, entonces, esto lo puedo llevar acá, ¿sí? Y ya directamente, ¿sí? Puedo ver que justamente en este caso se cumple el teorema, ¿sí? Acordémonos que el teorema nos decía que los CI tienen que ser justamente los polinomios mónicos de Lagrange aplicados en los nodos de las raíces del polinomio de Lejeune del grado n. ¿Sí? Fíjense acá que los CI tienen que ser esta forma. Bien. Muy bien. Entonces, si P de X es menor o igual que n-1, se cumple el teorema. ¿Sí? Lo pudimos probar. Bien. Entonces, ahora vamos a suponer que el grado de P está entre n y 2n-1. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es dividir al polinomio P por P de n. ¿Sí? Si dividimos el polinomio P por P de n, entonces lo que vamos a tener que existe un polinomio Q y un polinomio R, tal que P de X es igual a Q por P de n más R, más el resto, ¿sí? Donde R es de grado menor o igual que n-1, ¿sí? Entonces, el grado de P es, vamos a suponer que el grado de P, vamos a poner que es el extremo, ¿sí? Vamos a suponer que es a lo sumo 2 a la n menos 1, ¿sí? Y entonces el grado de P de n es igual a n, ¿sí? Y el grado de Q va a ser igual a n-1, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos que por propiedades de los polinomios de Lejeune, ¿sí? La integral entre menos 1 y 1 de Q por P de n es igual a 0. ¿Sí? Eso lo vimos por el problema de Lejeune, la propiedad del problema de Lejeune, que cuando los grados son menores que el polinomio de Lejeune, entonces la integral esa nos da 0. ¿Sí? Y si el grado es igual al mismo grado que el polinomio de Lejeune, entonces esta integral es 0 o es un valor si es un alfa si justamente el Q es el PDN, ¿sí? Porque justamente los PDN eran una base ortogonal, ¿sí? De el espacio de
polinomios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Para cada xy de las raíces de los polinomios de Legend, lo que vamos a tener, ¿sí? Que esto me va a quedar 0 y esto me va a quedar, ¿sí? El resto aplicado en la raíz. Entonces, nosotros tenemos que justamente el grado de del polinomio resto, R, es menor o igual que n-1, ¿sí? Entonces, de acá tenemos que justamente se cumple, lo probamos recién, que para estos tipos de polinomios se cumple la propiedad del teorema, ¿sí? O sea que la integral entre -1 y 1 de R va a ser la combinación lineal de las raíces del polinomio de Legend aplicado en R, ¿sí? Donde los CI son la integral de los polinomios mónicos de Lagrange. Entonces, lo que tenemos de acá es que vamos a hacer la integral entre -1 y 1 de P de X, ¿sí? Que va a ser igual a la integral entre -1 y 1 de Q de X por P de N de X más R de X, ¿sí? Y yo separo las integrales. Esta integral, como vimos, me da 0 y me queda solamente que la integral entre -1 y 1 de P de X es igual a la integral, ¿sí? Entre -1 y 1 de R de X, ¿sí? Que, como vemos, ¿sí? Eso se puede escribir como, volvimos al caso anterior, como la combinación lineal, ¿sí? De los xy, las raíces de los polinomios, del polinomio de Legend de grado n, las imágenes de las raíces, ¿sí? Por R, de las raíces de el polinomio de Legend de grado n, ¿sí? Y los coeficientes de la combinación lineal son la integral entre -1 y 1 de los polinomios mónicos de Lagrange en esas raíces. ¿Sí? Bien, entonces, ¿sí? Una observación, ¿sí? Por lo general no tenemos, generalmente no tenemos la integral entre -1 y 1, ¿sí? Lo que tenemos es la integral entre A y B. Entonces, lo que hacemos, ¿sí? Para llevarla a una integral entre -1 y 1 es agarrar y hacer un cambio de variable, ¿sí? O sea, transformar el intervalo AB en el -1, 1, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos que estimar una aproximación entre 1, de la integral entre 1 y 1,5 de e a la menos x al cuadrado, ¿sí? Yo puedo elegir la combinación, el cambio de variable esta, ¿sí? Entonces, lo puedo hacer, ¿sí? Lo puedo hacer como que, fíjense, cuando x es igual a 1, cuando x es igual a 1, y me va a dar -1. Y cuando x es igual a 1,5, ¿sí? Y me va a dar 1, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy uniendo, ¿sí? Fíjense, estoy uniendo el punto, por ejemplo, 1 menos 1, con, si quieren, lo pueden ver de esa forma. Estoy uniendo el punto 1 menos 1 con el punto 1, 1,5, 1, ¿sí? Y encuentro la parametrización y trato de cambiar la variable para que me quede eso, ¿sí? O sea, el cambio de coordenada es una,
el cambio de variable es la ecuación de una recta. Siempre nos va a quedar la ecuación de una recta. ¿Sí? Entonces tenemos esto. ¿Sí? Bien. Y si queremos para n igual a la 2, ya teníamos, ¿sí? Teníamos cuáles son los coeficientes. Acordémonos que los coeficientes eran C1 y C1 igual a 1 y C2 igual a 1 y el X1 es menos raíz de 3 sobre 3 y el X2 es raíz de 3 sobre 3, ¿sí? Entonces acá teníamos que hacer esto, ¿sí? Vamos a escribirlo acá. Acá esto es igual. Acá teníamos que C1, ¿sí? C1 era igual a 1, ¿sí? En este caso teníamos que C2 era igual a 1, ¿sí? X1 era igual a, vamos a poner raíz de 3 sobre 3, era menos raíz de 3 sobre 3, perdón, acá. Y teníamos que, por otro lado, teníamos que x2 era igual a, en este caso, raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Y entonces, de acá, ¿sí? Teníamos que la regla de cuadratura, a ver si la puedo mover para arriba. Bueno, la regla de cuadratura, ¿sí? La regla de cuadratura acá, entonces, ¿sí? En este caso, fijémonos que teníamos, déjenme subir teníamos esto, ¿sí? Entonces, la regla de cuadratura acá, ¿sí? Es igual, esta integral, ¿sí? Es igual a 1 por, ¿sí? En este caso, f de raíz de menos raíz de 3 sobre 3, ¿sí? Más 1 por f de raíz de 3 sobre 3, ¿sí? Donde, en este caso, acordémonos que la f no es esta, ¿sí? La f es donde, vamos a poner, donde f de x, ¿sí? Es igual a e a la, déjenme ver, era menos i más 5 sobre 4 al cuadrado, ¿sí? Entonces, a la menos, bueno, el menos no lo escriben, ¿sí? Menos, no sé qué le pasó, que el menos no lo escribe, ¿sí? Menos, entonces acá, bueno, no quiere escribir más. Ah, sí, está escribiendo, pero
Ah, no me quedó más. Ahí está. Menos. Entonces de acá tendríamos y menos 5 y sobre 4 y todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Esta es mi f. ¿Alguien dijo algo? Sí. A ver, perdón que no estaba. Claro, el cambio de, claro, el jacobiano, vos decís, ¿sí? Sí, ahí faltaría el jacobiano. Exacto, sí. Falta, como dice ahí David, ¿sí? Faltaría ¿dónde estoy? Acá, el jacobiano, ¿sí? Que en realidad es dividido, acá todo esto es por un cuarto, ¿sí? O todo esto, ¿sí? Vamos a poner esto por un cuarto. Gracias, David. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá faltaría, ¿sí? Al hacer cambio de variable, ¿sí? Al hacer cambio, acá también falta, al hacer cambio de variable, yo tengo que, el diferencial y, ¿sí? Me quedaría un cuarto, ¿sí? O sea, porque acá, perdón, el diferencial y me queda 4 diferencial x. Entonces, diferencial x me queda diferencial y sobre 4. ¿Sí? Ahí está. ¿Está bien? Bien, entonces acá, ¿sí? Faltaría 1 sobre 4. ¿Sí? Y le vamos a la rayita. No tan grande. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí esto es lo que nos quedaría, ¿sí? Pero bien, si nosotros decidimos, por ejemplo, acá decidimos con n igual a 2, o sea, un polinomio de Legendre de grado 2, ¿sí? Pero podríamos decir un polinomio de más grado para hacer una aproximación mejor. El tema de eso es que justamente, ¿sí? Tendríamos que hacer todos los cálculos de vuelta como hicimos con n igual a 2, ¿sí? De calcular que nos quedaba el C1 y C2, X1 y X2, pero tendríamos que calcularlo este, hacerlo con un polinomio de grado 2, por ejemplo, 3 o 4, y ver dónde las raíces tienen, ¿sí? Dónde están las raíces. Pero bien, hay tabulaciones de justamente las raíces y los coeficientes, ¿sí? De los polinomios de Legendre, ¿sí? Bueno, fijémonos que justamente para grado 2, ¿sí? Las raíces son
menos raíz de 3 sobre 3 y raíz de 3 sobre 3, y los coeficientes son 1 y 1, ¿sí? Para grado 3, ¿sí? La polinomio de Legend, las raíces del polinomio de Legend son menos 0,77, 45, 96 y 0 y 0,77, 45, 96, ¿sí? Y los coeficientes son 0,5 periódico, 0,8 periódico y 0,5 periódico, ¿sí? Y lo mismo va a pasar para polinomio de grado 4, ¿sí? Fíjense que son simétricas las raíces en el intervalo menos 1 y 1, ¿sí? Y también los coeficientes son simétricos, ¿sí? Y cuando el grado es impar, justamente el 0 va a ser una raíz, ¿sí? Fíjense en el 5, ¿sí? El 0 es una raíz, ¿sí? Bien. Entonces, esto está tabulado, lo pueden encontrar o simplemente lo pueden calcular, porque ustedes tienen los polinomios de Legend de grado 5, lo que tienen que es cada uno de esos polinomios calcular sus raíces, ¿sí? Y una vez que calculan sus raíces, calculan las integrales de los polinomios mónicos de Lagrange en esas raíces, ¿sí? Los polinomios mónicos de Lagrange formados por las raíces, ¿sí? Y calculan la integral entre menos 1 y 1, y esos son los coeficientes C1 hasta Cn, ¿sí? Bien, entonces, ¿sí? Por ejemplo, acá comparamos la regla del trapecio, nos da 0,11 y esto nos da 0,1094, ¿sí? Con la de Simpson, ¿sí? Fíjense, en este caso con n igual a 3, la polinomio de Legend, o sea, tomando esta combinación, ¿sí? O sea, tomando estos parámetros, ¿sí? X1, este X2 y este X3 y esta C1, C2 y C3, ¿sí? Esa combinación nos da esto, la integral, ¿sí? Y la regla de Simpson nos da esta otra integral, ¿sí? Fíjense que ahí parece muy parecida, ¿sí? Hay una diferencia a partir del cuarto decimal, ¿sí? Entonces, acá hay, supuestamente, fíjense que acá en N3, ¿sí? Hay un grado de ajuste un poquito más chico, pero se ajusta un poco más, ¿sí? O sea, supuestamente esta es más precisa, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen una integral definida, ¿sí? En un algoritmo por ejemplo, en matemática o el GeoGebra o el Máxima, que también son programas de cálculo simbólico. Estas son las operaciones que hacen internamente. Pueden elegir la caja negra esa, cuando ustedes le ponen, calculan la integral y le devuelven un resultado, ¿sí? Es hacer alguno de estos métodos, o la trapecio, la de Simpson o cuadratura gaussiana, ¿sí? Muy bien. Entonces, con esto terminaríamos, ¿sí? La guía de integración. Ya con esto pueden hacer toda la guía de la siguiente guía, la guía 3, ¿sí? Por eso también me voy a frenar aquí, ¿sí? Porque ya ustedes están por la guía 2 y ya estaríamos terminando, ya con esto, ya podrían hacer toda la guía 3, ¿sí?
Entonces, la clase siguiente, o sea, el lunes que viene, vamos a arrancar el anteúltimo tema, ¿sí? De la materia, que es análisis lineal numérico, ¿sí? Donde vamos a estudiar la resolución de sistemas de ecuaciones y la manipulación de matrices, ¿sí? Porque cuando nosotros trabajamos con, fíjense que generalmente nosotros trabajamos con vectores, ¿sí? Todo esto se puede llevar a análisis vectorial. Fíjense que cada uno de los algoritmos los llevamos a vectores y todas estas cosas y operaciones se pueden llevar a operaciones entre vectores y matrices, y va a ser importante la resolución de sistemas de ecuaciones, ¿sí? Y la resolución, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con matrices, que por ejemplo, en matrices es resolución de sistema de ecuaciones, cálculo de autovalores y autovectores, ¿sí? Que va a ser importante para la modelación y modelos de progresión, ¿sí? Y entonces nos vamos a basar en cómo podemos resolver el sistema de ecuaciones, que ya tenemos un algoritmo, que por ejemplo es la eliminación gaussiana, ¿sí? Que primero triangulamos una matriz y después vamos resolviendo, ¿sí? Fila por fila. Bueno, esto lo vamos a lo vamos a programar, le vamos a dar la receta a la computadora y después vamos a ver algoritmos que nos ayudan a calcular autovalores y autovectores, ¿sí? Y entonces nos quedaría este tema, y el tema siguiente va a ser el tema que nos falta, que ya vimos cálculo de raíces o preimágenes de funciones, aproximación de funciones. Ahora vimos integrales de funciones, vimos vamos a ver análisis numérico lineal, y por último nos falta ver, ¿sí? Si vimos integraciones, nos falta ver derivadas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se resuelven ecuaciones diferenciales en este sentido, ¿sí? En análisis numérico. Bien, no sé si tienen alguna duda de lo visto hasta hoy, si tienen duda de algo, de la práctica, si no, nos estaríamos viendo hoy a las 2 de la tarde. Acuérdense que, como les decía, estuve hablando con Juan, el 9 de noviembre va a haber una autoevaluación parcial, ¿sí? Donde ustedes, o sea, van a resolver, van a dar resultado, y la misma evaluación le va a tirar si es correcto o errado, ¿sí? Bien, si no hay dudas, nos vemos a las 2 de la tarde. Bueno, dale. Dale, Bueno, nos vemos a la tarde. dale, nos vemos. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Nos vemos, ustedes. Nos vemos, Ricardo. El parcial es de la guía 2 y 3. ¿Sí? No, van a tener que usar, por ahí les va a pedir resolver una fórmula o algo, y entonces ustedes van a tener que usar un algoritmo del laboratorio para por ahí que le tire el resultado, David. ¿Sí? Pero va a ser básicamente de la guía 2 y 3,
y sí, por ahí van a tener que tener los algoritmos para poder resolver alguna cuenta, pero nada más. ¿Sí? Para que no pierdan tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si les pide, qué sé yo, interpolar, vos podés hacer el programa para ver cuáles son las imágenes de interpolación y ya escribirla y poner los resultados, nada más, ¿sí? Entonces, hacerlo más rápido. Bien, perfecto. Bueno, nos vemos entonces a las 2 de la tarde. Nos vemos.